Hola, ¿qué tal? Bienvenido al día 163 de nuestro reto 366-2024. El título de hoy es Dios usa incluso tus fallos. Rabí Zacarías recuerda una visita que hizo a un conocido lugar donde fabrican los mejores saris de bodas en el mundo. Los vestidos se hacían con tal minuciosidad por el detalle que esperaba encontrarme con un sistema de producción mediante una maquinaria asombrosa. Pero la imagen que tenía no podía distar más de la realidad. Cada sari se confeccionaba individualmente por un equipo compuesto por un padre y un hijo. El padre se sentaba por encima del hijo en una plataforma rodeada por varios carretes de hilo que entrelazaba entre sus dedos. El hijo tenía una sola tarea. A un gesto de su padre tenía que mover el telar de un lado al otro, y así una y otra vez. Esto se repetía durante horas hasta que un diseño magnífico comenzaba a emerger. Ciertamente el hijo tenía la tarea más fácil. Solo tenía que moverse cuando su padre hacía un gesto. Pero al servirse de aquel esfuerzo, el padre podía trabajar para realizar un fin que era muy elaborado. En todo el proceso, el padre tenía el diseño en su cabeza y hacía que los hilos adecuados se juntaran. Rabí Zacarías termina la historia diciendo: solo Dios puede tejer un diseño partiendo de los hilos disparejos de nuestras vidas, sufrimientos, éxitos, alegrías o dolor del corazón. Esto para acabar confeccionando un diseño magnífico. Puede que hoy, si te detienes y meditas sobre ello, veas que el Padre busca tejer un hermoso tapiz con tu vida. Job dijo: vida y misericordia me concediste, y tu providencia guardó mi espíritu. Todo lo que sucede en este mundo está dentro de los límites del trabajo que Dios está haciendo. Providencia significa la visión de Dios, la manera en la que anticipa y prepara las cosas para el futuro. Providencia es la manera en la que Dios guía y conduce la historia de la humanidad. Él está presente y está activo en el mundo, sosteniéndolo y gobernándolo. También es la manera en la que Él guía y conduce tu vida personal e individualmente. Como escribió el apóstol Pablo, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Incluso tus fallos son utilizados por Él para el bien. Puedes estar seguro de la providencia de Dios en todas las circunstancias de tu vida y en los sucesos que ocurren a tu alrededor. Salmo 72 del 1 al 20. Providencia y oración. Oh Dios, concede al Rey tu amor por la justicia y da rectitud al Hijo del Rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí, para siempre, que el gobierno del Rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos delante de su reinado. Que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir, que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él, sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él, y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen, ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados, y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Viva el Rey,
que se le entregue el oro de Saba, que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día, que haya grano en abundancia por toda la tierra, que brote aún en la cima de las colinas, que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del Rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille, que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Tus oraciones cambian las cosas. No solo afectan a tu propia vida, sino que también afectan el curso de la historia. La manera en la que la providencia y la oración interactúan es un misterio. De alguna manera extraordinaria, tus oraciones afectan el resultado de las cosas que pasan. Dios es soberano y hace cumplir sus designios a lo largo de la historia. Y aun siendo soberano, te hace parte del proceso de cumplirlos. Este salmo es la oración de David por su hijo y sucesor, el rey Salomón. Era un poderoso recordatorio de su alto llamado, pero va más allá de lo que humanamente se puede alcanzar. Por ejemplo, durará con el sol y la luna, generación tras generación, que dice el verso 5. Su reino es eterno y universal, el verso 8. Todo esto solo se cumplió en última instancia en la persona del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Este salmo es una oración de bendición para el Rey y por medio de él para que todo el pueblo sea bendecido con prosperidad. El que es buen líder se preocupará por los pobres y la justicia. Como dice The Message, defiende por favor al pobre, ayuda a los niños de los necesitados, sé duro con los tiranos crueles. El salmo también es una oración para que, por su política internacional, en su nombre las naciones se bendigan unas a otras. David proclama que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga. Está claro que la bendición de Dios sobre el líder llegará cuando la gente ore por él. No sabemos cómo funciona esto, pero nos muestra que la oración cambia las cosas. En su providencia, Dios toma nuestras oraciones y las usa para traer bendición. Señor, gracias porque la oración cambia las cosas. Oro por nuestros líderes que tú has puesto para gobernarnos. Darles gracia y sabiduría. Enriquece sus vidas para que sean una fuente de fortaleza e inspiración y promuevan tu honor y gloria. Providencia y profecía. Vamos a leer Hechos 7 del 20 al 43. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a una israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser pacificador y les dijo: «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando?». Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?», le preguntó. «¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio?». Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en una llama de zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo:
Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: Haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? ¿No llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por lo tanto, te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. En este pasaje vemos la manera extraordinaria en la que Dios planeó y preparó la venida de Jesús. Dios en su providencia ve el futuro y así, de manera misteriosa, lo prepara y lo guía. Por lo tanto, puedes confiar en la providencia de Dios en todos los sucesos y circunstancias de tu vida. El discurso de Esteban repasa las maneras en las que Dios ha guiado y cuidado la historia de Israel, preparando por medio de ella la venida de Jesús. En este tramo del discurso se centra en particular en Moisés. Moisés había dicho que Dios suscitará un profeta como él. Pedro ya había aplicado esta declaración a Jesús, y ahora Esteban lo hace también diciendo: Este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, un profeta como yo. Moisés fue un arquetipo de Cristo que prefiguró y preparó el camino para él. Entre Moisés y Jesús se dan al menos 15 coincidencias. Vamos a ver cada una de ellas. Como Jesús, Moisés no era un bebé común. Las circunstancias del nacimiento de Moisés y Jesús fueron apropiadamente extraordinarias. Como Jesús, Moisés nació en un momento en el que se asesinaba a los bebés recién nacidos. Número 3. Como Jesús, Moisés destacó por su sabiduría. 4. Como Jesús, Moisés fue poderoso en palabra y en obra. 5. Como Jesús, Moisés vivió una temporada de preparación. Sabemos muy poco acerca de los primeros 30 años de la vida de ambos. Los dos pasaron tiempo siendo preparados para la tarea que les aguardaba. Como Jesús, Moisés expresó una santa ira ante el pecado. Pero al contrario que Jesús, Moisés cometió un crimen. Pero Dios en su providencia incluso utilizó aquel error. Como Jesús, Moisés fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, pero no fue reconocido como tal en su momento.
Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Como Jesús, Moisés procuró la reconciliación. Moisés trató de reconciliarlos. Como Jesús, Moisés es descrito como gobernador y juez. Se dijo de Moisés: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Como Jesús, Moisés escuchó la voz del Señor. Como Jesús, Moisés reconoció que el lugar santo no era una localización religiosa específica, sino allí donde Dios está presente. En el caso de Moisés, lo estuvo en la zarza ardiente donde Dios declaró: «Estás pisando tierra santa». Como Jesús, Moisés liberó al pueblo de la opresión. Como Jesús, Moisés fue incomprendido y rechazado por su propia gente. Como Jesús, Moisés consiguió liberar a su pueblo y así lo sacó de Egipto. Como Jesús, el rechazo hacia Moisés hizo recaer el juicio de Dios, pero acabó llevando a la victoria. Como lo explicó el apóstol Pedro en el día del Pentecostés: «Este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías». Señor, gracias por la manera asombrosa y sorprendente en la que haces que se cumplan tus propósitos a lo largo de la historia y por medio de tus profetas como Moisés. Pongo hoy mi confianza en tu providencia, en todos los sucesos y circunstancias de mi vida. Providencia y protección. Leeremos 2 Samuel 16, 15 al 23. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. «¡Viva el rey!», exclamó. «¡Viva el rey!». «¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David?», le preguntó Absalón. «¿Por qué no estás con él?». «Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel», le respondió Husai. «De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero». Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: «¿Qué debo hacer ahora?». «Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre», contestó Ahitofel, «porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo». Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. 2 Samuel 17, 1 al 29, dice: Entonces Ahitofel dijo a Absalón: «Déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo». Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, pero después Absalón dijo: «Traigan a Husai el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan». Cuando Husai llegó, Absalón le contó lo que Ahitofel había dicho y le preguntó: «¿Qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Si no, ¿qué sugieres?». «Bueno», le contestó Husai, «esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva.
Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas, y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos, como Dan al norte y Beerseba al sur. De esa manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano, hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai es mejor que el de Ahitofel. Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era un plan mejor, para poder traer la calamidad sobre Absalón. Husai les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Ahitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido, les dijo, encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto, de lo contrario morirán él y todo su ejército. Jonatán y Ahimaas se habían quedado en Rogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Rogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Bahurim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara al sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer: ¿has visto a Ahimaas y a Jonatán? La mujer contestó: estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. Rápido, le dijeron, cruce el Jordán esta misma noche. Y le contaron cómo Ahitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche, y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas, Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab, su padre era Jeter, un ismaelita, su madre Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá de los amonitas, recibido también por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai de Galaad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas,
cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. Leeremos también 2 Samuel 18, del 1 al 18. Dice: David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itai de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas: yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron: no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 hombres de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza, y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo, y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escucharon lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esa tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares mientras aún vivía. Absalón se había erigido a sí mismo a un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Puedes confiarle a Dios tu futuro, tu familia, tu iglesia y tu nación. El universo entero está en sus manos y Él hace que se lleven a cabo sus propósitos. Dios está trabajando a lo largo de todos los sucesos humanos aquí descritos. El consejo de Aitofel era: ¿cómo oír la palabra misma de Dios? Para que podamos dar algún consejo valioso, tenemos que ser personas que consultan con el Señor de antemano para saber lo que Dios está haciendo y cuál es su voluntad. Si Absalón hubiera seguido el consejo de Aitofel, habría sido desastroso para David. En vez de eso, Absalón eligió ignorar el sabio consejo de Aitofel y siguió el mal consejo de Husai. En este pasaje vemos lo que Dios estaba haciendo en aquella situación.
El cuidado providencial y la protección de Dios estaba sobre David, porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Aitofel. Aquella fue una respuesta al espíritu de la oración de David. Vemos aquí cómo Dios es la mano que no se ve y que gobierna la historia. David y todo el resto de personas que formaban parte de aquel drama tuvieron un gran poder y una gran libertad para actuar, pero no fueron libres para actuar como si el Señor no estuviera allí. Gracias, Señor, porque estás a cargo de la historia humana y tú reinas gobernando el universo. Gracias porque trabajas en todas las cosas para el bien de aquellos que te aman y han sido llamados conforme a tu designio. Pipa añade: ¿cuál era el problema de Absalón? Lo tenía todo, era bello, rico y poderoso. ¿Cómo pudo llegar al punto de querer asesinar a su padre? Estaba enojado porque David le dio a Amnón el manejo de la situación. Era orgulloso, envidioso y celoso. Por causa de las acciones de Absalón, murieron 20,000 hombres. El enojo de una persona puede causar muchísimo daño. Nuestras actitudes afectan la vida de la gente que nos rodea. Podemos sembrar odio o podemos sembrar amor. Bueno, hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Te invito a que sigamos aprendiendo y reflexionando y muy animados para cumplir y seguir con este reto. Dios te bendiga.